Bienvenidas al tutorial sobre óxidos e hidróxidos, las dos primeras funciones que estamos tratando en el curso. Sé que algunas de ustedes han tenido dificultades con este tema de óxidos, por lo cual vamos a hacer aquí un repaso sobre cómo utilizar las valencias en los tres sistemas, tanto en el sistema tradicional, en el sistema Stock y en el sistema Yupac. Bueno, iniciaremos diferenciando algunas cosas. Dentro de lo que vienen a ser los óxidos, existen dos grupos, ¿no? Los óxidos formados por lo que vienen a ser metales y los óxidos formados por los no metales. En ambos casos, el elemento que siempre va a estar presente va a ser el oxígeno, porque de lo contrario no se llamaría óxido, ¿verdad? Pero este oxígeno va a trabajar con estado de oxidación -2. Todo el tiempo va a trabajar así. A esto también nosotros le llamamos grupo funcional. Ojo que el oxígeno es específico o es el grupo funcional específico de los óxidos. Los óxidos se pueden nombrar en tres sistemas. En el sistema T o sistema tradicional, podemos nombrarlo también en el sistema Stock y lo podemos nombrar en el sistema Yupac. Cualquiera de estos tres sistemas es válido para los óxidos. En el caso del sistema tradicional, vas a utilizar prefijos y sufijos, ¿no? Vamos a poner acá arriba una pequeña tabla, como lo hacemos también en clase. Si tienes una valencia, el nombre del compuesto, en este caso el óxido, va a terminar en ico. En caso de que tengas dos valencias, la menor iniciará con oso y la mayor terminará en ico. En el caso que tengas tres valencias, la menor de todas empezará con hipo y el nombre terminará con oso. La que sigue, o sea la del medio, será con oso y la mayor será con ico. En el caso que tengas cuatro valencias, la menor, al igual que en el caso anterior, inicia con hipo, termina con oso. La que sigue, oso. La penúltima, ico. Y la mayor será perico. Este cuadrito yo sé que tú ya lo conoces. Entonces, solo lo estamos anotando como una referencia en este caso, para que te puedas acordar de lo que vamos a reforzar en este momento. También tienes tú una tabla de valencias, ¿verdad? Una tabla de valencias donde tienes varios elementos con los cuales estamos trabajando. Yo tomaré un ejemplo con una valencia, un ejemplo con dos valencias, un ejemplo con elemento de tres valencias y un ejemplo con elemento que tenga cuatro valencias. Entonces presta mucha atención. Para iniciar con una valencia voy a tomar un elemento que tenga un solo número de valencia. Tomaré de referencia el aluminio. El aluminio tiene valencia 3, ¿verdad? Entonces, si yo quiero formar un óxido con el aluminio, lo primero que debo hacer es colocar el elemento base, que debe ser el oxígeno -2. Y ahora recién vendría el elemento aluminio. Ojo que el oxígeno siempre debe ir a la derecha.
La valencia va a ir ahora como estado de oxidación con número positivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque ambas cargas deben neutralizarse, positivo con negativo. En este caso el oxígeno es el más electronegativo, o sea, entre los dos, ¿no? Por eso tiene el signo menos. Bueno, una vez que ya tienes los dos elementos con sus dos números correspondientes, simplemente ahora vas a intercambiar. El 2 irá hacia el aluminio y el 3 hacia el oxígeno. Así. De tal modo nos va a quedar lo siguiente. Aluminio y oxígeno, pero cada uno ahora con un número distinto. El 3 del aluminio pasa al oxígeno acá abajo y el 2 pasa al aluminio. En caso de que se pudiesen simplificar, lo haríamos, pero como no es posible simplificarlo, entonces lo vamos a dejar allí. También cabe recordar de que no es como la matemática, que si pasas al otro lado cambian de signo. No se trata de eso. Estos vienen a ser cargas. Y las cargas no tienen esa lógica, ¿no? Por eso es que abajo ya nadie tiene nada, absolutamente. Porque se supone que esto es un compuesto neutro. Bueno, ahora, yendo a las nomenclaturas. En el caso de este elemento, ya que solo tiene una valencia, como en este caso, el nombre va a terminar en ico, en la nomenclatura tradicional. Por lo tanto, también en la nomenclatura tradicional hay que distinguir lo siguiente, ¿no? En nomenclatura tradicional sí debemos distinguir entre óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Si el óxido es metálico, entonces se va a llamar óxido simplemente. Pero si el óxido es no metálico, lo llamarás anhídrido. Ojo, solo esto es válido para la nomenclatura tradicional. En stock y en UPAC todos son llamados óxidos simplemente. Muy bien, regresando a nuestro ejemplo, el aluminio que hemos trabajado en este ejemplo es un elemento metálico. Eso tú ya lo sabes porque ya conoces la tabla, conoces las valencias, entonces puedes identificarlo. Entonces, como es un elemento metálico, en la nomenclatura tradicional yo le voy a llamar óxido. Óxido y termina en ico. Óxido alumínico entonces. Hoy vamos a escribir un poco más arriba. Óxido alumínico. Acordarse que todo esto de las terminaciones solo se aplica también a la nomenclatura tradicional. No aplicarás esto en stock ni en UPAC. En nomenclatura stock es aún más sencillo. Todos son llamados óxidos, sean metales o no metales. Entonces se llamará óxido de aluminio y al final pondremos la valencia con la que ha trabajado el aluminio, pero en romanos. 1, 2, 3. Algunas de ustedes han confundido esto pensando que es el 2 que queda al final de la fórmula. 2 y voy a poner 2, no. Es el número de la valencia con la que ha trabajado el aluminio desde el principio. O sea, este número de acá. En el caso de nomenclatura UPAC, debes mirar la fórmula final
y utilizar los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, dependiendo de los números que veas aquí, ¿no? Tienes una ficha donde tenemos todos los prefijos, así es que no es necesario especificarlo, ¿no? Aquí tengo 3 oxígenos, entonces mi nombre será trióxido. Trióxido de, y ahora viene la segunda parte, 2 aluminios, de dialuminio. Entonces, así ya tengo mis 3 nomenclaturas para el óxido que hemos formado con el aluminio. Ahora, tomando en cuenta lo que acabamos de aprender, vamos a aplicar esto, pero ahora con un ejemplo de elemento que tenga 2 valencias. Tomemos como ejemplo al carbono. El carbono es un elemento no metálico, ojo. Y como es no metálico, yo tengo que tener cuidado con esto que expliqué, ¿verdad? Las valencias del carbono, 2 y 4. Ahí están las 2 valencias, ¿no? Entonces, en el caso que trabajes con la menor, porque todo esto, ojo, va de menor a mayor, acuérdense bien claro. Esto va de menor a mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor. Como esto va de menor a mayor, entonces, si yo voy a formar un óxido con el número 2, estaría utilizando la valencia menor, o sea, la primera, ¿no? Muy bien. Empecemos formando entonces nuestro óxido con el elemento carbono y la valencia 2. Recuerden el oxígeno menos 2, el carbono más 2 en este caso, porque estoy trabajando con esta. Intercambio, hago el cruce y voy a obtener carbono 2, oxígeno 2. Ya sin signos, ¿verdad? En este caso da la casualidad que yo puedo simplificar. Y simplemente me va a quedar carbono 1, ya no pongo nada, se sobreentiende. Y oxígeno 1, que también se sobreentiende. Y hasta aquí. CO. Para darle nombre, en tradicional, recurrimos a analizar, ¿no? Estamos entre un metal o un no metal. Un no metal. Un óxido no metálico. Entonces, en el nombre tradicional yo no puedo colocarle óxido, sino le debo colocar anhídrido. ¿Anhídrido qué? Como trabaja con la menor valencia de 2, entonces estaré en este caso. Anhídrido carbonoso. Nomenclatura stock. En stock ya no hay diferencias. Todos son óxidos. Óxido de carbono. ¿Con qué ha trabajado el carbono desde el inicio? Con 2, entonces 2 de valencia. Nomenclatura UPAC. Observo mi fórmula final ya terminada, simplificada. Y como tengo solo un oxígeno, se llamará monóxido. Monóxido de... Como también tengo un solo carbono, debería ponerle monocarbono. Pero como no suena muy estético, cuando el mono está en la segunda parte del nombre, podemos obviarlo y simplemente decir carbono. Ojo, solamente se puede obviar el mono, el prefijo mono. Si es di,
No puedo obviar eso sí tengo que colocarlo. Ahora voy a formar otro óxido con el carbono, pero ahora utilizando su valencia 4. El oxígeno entonces siempre con -2 y ahora trabajo con la valencia 4. Cruzo las valencias y obtengo carbono 2 en este lado y oxígeno 4. Tengo la oportunidad de simplificar, entonces lo hago. Mitad 1, mitad 2. Y el resultado viene a ser carbono 1, oxígeno 2. Esta fórmula la conoces desde siempre. Es el famoso dióxido de carbono. O CO2, ¿no? Nombrando este compuesto en los 3 sistemas. En tradicional, como es un no metal, le llamamos anhídrido. Anhídrido, voy a abreviar, anhídrido carbónico o carbonoso. Como es la mayor valencia, debe terminar en ico. Ahora estoy trabajando con este. Entonces, anhídrido carbónico. Stock. Todos son óxidos. Óxido de carbono. Y al final ponemos la valencia con la que hemos trabajado en romanos, ¿no? En este caso el carbono ha trabajado con la valencia 4. Entonces 4 en romanos. Nomenclatura IUPAC. Observamos la fórmula final. 2 oxígenos, dióxido. Dióxido de monocarbono, ¿no? Pero les dije que si mono va en la segunda parte del nombre, podemos obviarlo. Entonces, dióxido de carbono, simplemente. Y terminamos, por ejemplo, con 2 valencias. Un ejemplo con 2 valencias. Tomemos ahora un ejemplo con 3 valencias. Tenemos el nitrógeno, tenemos al azufre, tenemos al teluro, tenemos varios elementos, ¿no?, que podemos tomar como referencia. Vamos a tomar uno muy conocido, el azufre. El azufre es un elemento que tiene valencias 2, 4 y 6. Ahora estamos en este caso, ¿no? También sabemos que el azufre es un elemento no metálico. Y eso nos va a llevar a llamarlo anhídrido en tradicional. Empecemos entonces. Trabajaremos con la menor de todas las valencias, con 2. Y si trabajo con la menor de todas, voy a trabajar iniciando el nombre con hipo y terminando con oso. Por lo cual diré azufre, oxígeno. Oxígeno siempre con -2. Y en este caso el azufre trabaja con +2. Intercambiamos las valencias y obtenemos azufre 2, oxígeno 2. Tengo la oportunidad de simplificar y lo hago. El resultado que obtengo es SO. Muy bien, ahora nombremos esto en los 3 sistemas. En tradicional, yo lo voy a llamar, como es no metal, anhídrido. Entonces, anhídrido. El nombre va a empezar con hipo. Anhídrido hipo. El azufre cambia su raíz a sulfur
Ojo, recordar los elementos que mencioné que cambian sus raíces de inicio. Azufre entonces es sulfur, ¿no? Entonces le pondremos anhídrido hiposulfuroso. Vamos a ponerlo con diferentes colores. Sulfuroso. Unido, obviamente, todo esto, ¿no? No comete el error de que lo llames anhídrido hipoazufroso, porque eso no existe. Por eso indicamos que hay elementos que han cambiado su raíz de nombre. Nomenclatura stock. Aquí todos son óxidos. Óxido de azufre, aquí sí no hay problema, podemos llamarlo así. Óxido de azufre 2. Porque hemos trabajado con el azufre y la valencia 2 desde el principio. En Yupac lo llamaremos, como está en la fórmula final, monóxido de monoazufre o simplemente monóxido de azufre, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos con la primera valencia de 3. Con la segunda valencia ahora, cuando el azufre trabaja con 4. Tenemos entonces el azufre, el oxígeno. Siempre el oxígeno con -2 y el azufre en este caso con +4. Intercambiamos y obtenemos azufre 2, oxígeno 4. Tienes la oportunidad de simplificar y te va a quedar SO2. Uno de los gases volcánicos, ¿no? El dióxido de azufre. Ahora procedemos a la nomenclatura tradicional. Como es no metal, le llamo anhídrido. Y ahora en el orden me dice que con la valencia del medio, que es el 4, debo terminar en oso simplemente. Entonces, anhídrido sulfuroso. En stock, todos son óxidos. Óxido de azufre. Y observar la valencia con la que trabajaste. 4, ¿no? 4. Entonces, en nomenclatura Yupac, te fijas la fórmula final. 2 oxígenos, dióxido. Dióxido de monoazufre o dióxido de azufre simplemente. Listo. Finalmente trabajamos con la valencia 6. Oxígeno siempre con -2. Azufre en este caso con +6. La tercera valencia. Intercambiamos y obtenemos S2 oxígeno 6. Tenemos la oportunidad de simplificar y obtendremos SO3. Trióxido, ¿no? Ya tenemos un óxido con 3, el primero que encontramos, creo. Aunque en el caso de aluminio también me parece que era trióxido. Bien. Nomenclatura tradicional. Por ser un no metal, entonces lo llamamos anhídrido. Anhídrido y con la mayor de las valencias, que es el 6, debo terminar en ico. Anhídrido sulfúrico. Nomenclatura stock. Óxidos, todos ellos.
voy a abreviar, óxido de azufre (6). Y en nomenclatura IUPAC observamos la fórmula final. Trióxido de monoazufre, ¿no? O simplemente trióxido de azufre. Terminado, entonces, con las tres valencias demostrado cada nomenclatura y la forma adecuada en la que debo yo trabajar. Nuestro último ejemplo de óxidos va a ser con un elemento que contenga 4 valencias. Vamos a escoger el elemento cloro, que también es uno de los más utilizados y conocidos. Cloro es un elemento no metal también, que tiene como valencias 1, 3, 5 y 7. 1, 2, 3, 4. 4 valencias que nos lleva a este campo. Trabajaremos primero con la número 1. Cloro, oxígeno. Oxígeno siempre con -2, recuérdalo. Y cloro con +1 en este caso. Intercambiamos y obtenemos cloro 2, oxígeno 1. Nomenclatura tradicional. Como es un no metal, entonces lo llamamos anhídrido. Anhídrido menor de las valencias, hiposo. Hipo, nombre del elemento ahora cloro, cloroso, ¿no? Tanto el prefijo como el sufijo al lado del nombre, ¿no? Anhídrido hipocloroso. Nomenclatura stock. Todos son óxidos. Óxido de cloro y la valencia con la que ha trabajado en romanos, ¿no? Ha trabajado con valencia 1. 1 entonces. Nomenclatura IUPAC. Observamos la fórmula final. Monóxido, porque solo hay un oxígeno. Monóxido de 2 cloros, dicloro. Terminado con nuestra valencia número 1. Valencia número 2. O segunda valencia, perdón. Segunda valencia. Con el 3, ¿no? Entonces tenemos cloro, oxígeno. Oxígeno con -2, cloro con +3 en esta oportunidad. Cruzamos y obtenemos cloro 2, oxígeno 3. En este caso no se puede simplificar, no tienen lo mismo ambos. Por lo tanto lo dejo así. Nomenclatura tradicional. Anhídrido, porque es no metal, y en el orden debe terminar en oso. Anhídrido cloroso, entonces. Nomenclatura stock. Todos son óxidos, recuérdalo. Óxido de cloro. Y en romanos la valencia que utilicé al principio para el cloro. 3. 3 entonces. Nomenclatura IUPAC. Me fijo en la fórmula final. Trióxido de dicloro. 2 cloros.
Siguiente valencia, para que nos alcance el espacio. Trabajamos ahora el cloro con la valencia 5, su tercera valencia. Oxígeno siempre con -2, ahora trabajamos con 5, cruzamos y obtenemos cloro 2, oxígeno 5. En este caso no puedo simplificar porque no tienen lo mismo ambos números, lo dejo así. Y empiezo por la nomenclatura tradicional. No metal, anhídrido. Anhídrido, terminación de la penúltima valencia en ico, clórico. Nomenclatura stock, óxido de cloro, entre paréntesis la valencia con la que trabajo al principio, 5. Yupac. Me fijo en la fórmula final. 5 oxígenos, pentaóxido. Pentaóxido de dicloro. Y por último, vamos a ver, pero lo vamos a hacer así. Vamos a dividir la pantalla así. Vamos a trabajar con la valencia 7, la última, que tiene como prefijo per y termina con ico. Entonces, colocamos al cloro, al oxígeno. Oxígeno siempre con -2, cloro en este caso con 7. Cruzamos las valencias y obtenemos cloro 2, oxígeno 7. Tampoco puedo simplificarlo. Por lo tanto los dejo así. Nomenclatura tradicional. Anhídrido, por ser no metal. El nombre comienza con per. Per, elemento ahora, clor, de cloro, y terminación ico. ¿No? Per clórico. Nomenclatura stock, óxidos todos. Óxido de cloro, entre paréntesis 7, que es la valencia con la que he trabajado, ¿no? Acá, en este caso. Yupac, que vendría a ser lo que observo en la fórmula final. 7 oxígenos, heptaóxido. Heptaóxido de dicloro, 2 cloros. Y así culminamos con lo que viene a ser la función óxidos y cómo yo debo aplicar la nomenclatura. Antes de terminar el tema de óxidos, recordaremos cómo es que podíamos averiguar el número de la valencia cuando tenías ya la fórmula terminada. Que eso también es importante, nos ayuda bastante. Vamos a borrar todo esto para tener un poco de espacio. Supongamos que tienes esta valencia, perdón, este compuesto, CO2. Pero la pregunta es, ¿el carbono con qué valencia habrá trabajado? Porque esta fórmula es la fórmula final, yo no sé cómo habrá sido antes, cómo lo formé, con qué trabajó esto acá arriba, no lo sé. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Todo compuesto químico siempre debe llegar a la neutralidad, o sea, al cero. Entonces mira, el oxígeno ya sabes que siempre va con -2. Le vas a poner -2 arriba en la fórmula.
y vas a multiplicar estos números. 2 por menos 2, menos 4. Recuerda que todo te debe dar 0. Aquí tienes 1. 1, ¿por qué número te va a dar 4? 4, ¿no? Pero en este caso debe ser un 4 positivo. ¿Por qué? Porque más 4 con menos 4 recién te van a dar 0. Por lo tanto, ¿con qué valencia ha trabajado el carbono? Con 4. El carbono ha trabajado con 4 en este caso. Otro ejemplo. SO3. ¿Con qué valencia habrá trabajado el azufre en este caso? No lo sabemos. Hacemos lo mismo. Menos 2 para el oxígeno, multiplicamos aquí. Y te sale menos 6. Como todo debe darte 0, entonces buscamos el número aquí que multiplicado por este de abajo me dé 6 también. Y ese número casualmente es el 6. Pero en este caso positivo. Para que se puedan anular. Más 6 y menos 6, 0. Entonces, en este caso, el azufre ha trabajado con valencia 6. Que está aquí, ¿no? Muy bien, chicas. Entonces, ya tenemos todo lo concerniente a que vienen a ser óxidos. Vamos a una noción de lo que vienen a ser los hidróxidos, porque el tema es un poco más sencillo, pero hay que, obviamente, recordar este tema, o sea, el de óxidos primero, porque sin óxidos no tenemos los hidróxidos. Así de simple. Sabemos que una función nos va a llevar a otra función. En el caso de lo que vienen a ser hidróxidos, debemos recordar el siguiente punto. Que para obtenerlos en el laboratorio, o sea, cuando vamos allá al laboratorio, para obtenerlos, debes juntar un óxido básico. O mejor dicho, un óxido metálico. Y debes agregarle agua. Si tú juntas estos dos compuestos, un óxido metálico con agua, vas a obtener un hidróxido. Que también es llamado base. Por eso es que a veces dicen las bases y los ácidos, ¿no? Estos hidróxidos de los cuales estamos hablando son lo contrario de los ácidos que vamos a ver posteriormente. Además también vas a formar siempre un gas, el hidrógeno, que en el laboratorio lo vamos a ver de un color blanco, ¿no? Y por lo cual vamos a tener ventilado el laboratorio. Esto es la obtención, o sea, lo que experimentalmente vamos a hacer. En el caso de la nomenclatura y la formulación, esto es muy sencillo. Los hidróxidos ya no trabajan con el oxígeno como grupo, sino trabajan con el grupo oxidrilo o hidroxilo, que es un OH encerrado entre paréntesis con estado de oxidación -1. Eso siempre va a ser así. Eso no va a cambiar. Para formularlos, solo debes poner un metal y al lado derecho debes poner el OH con -1. El metal, en este caso yo le voy a poner una valencia positiva porque siempre debe ser más menos en un compuesto.
Entonces, más X, ¿no? Porque no sé, es un metal cualquiera. En este caso es una incógnita, ¿no? Pero sea el metal que fuese, siempre va a ir con valencia positiva. Y lo primero que vas a hacer es cruzar sus valencias, igual que en el caso de los óxidos. Y vas a obtener el metal con valencia 1 aquí y el OH con la valencia X, que en este caso es X, ¿no? Porque es una incógnita. Pero este puede ser 2, 3, 4, depende del elemento que tengas aquí, ¿no? Nunca vas a simplificarlos porque como este número siempre va a ser 1, jamás te va a dar la oportunidad de que puedas simplificar los números que tienes aquí. Entonces siempre va a quedar así. En clase hicimos el ejemplo con el aluminio, con el calcio. Vamos a tomar como referencia el hierro. El hierro, símbolo Fe, tiene valencias 2 y 3. Para lo cual seguimos aplicando esta tabla. Ojo que esta tabla se aplica para todos los compuestos, pero solo en nomenclatura tradicional. Primero entonces colocarás el hierro, luego colocarás el OH con -1, y en este caso el hierro trabajaremos primero con 2, más 2 entonces. Si tú haces el cruce, vas a tener hierro 1, OH 2. El 1 se sobreentiende, ¿no? Y como te dije, no puedes simplificar, nunca vas a poder hacerlo. Entonces se queda así la fórmula. Nomenclatura tradicional. Como tengo dos valencias aquí, entonces estoy en este caso. La menor termina con oso y la mayor termina con ico. Entonces se llamará hidróxido. Aquí más bien no hay diferencias, todos son hidróxidos. Hidróxido, recuerda que esto cambia también su raíz a fer. Hidróxido ferroso. Ferroso, porque hemos trabajado con 2, ¿no? Stock. Hidróxido de hierro. Aquí sí mantenemos el nombre hidróxido de hierro, y con la valencia que trabaja el hierro desde el principio, 2 en romanos. Nomenclatura IUPAC. Aquí utilizamos los prefijos numéricos di, mono, ¿recuerdas? Como tengo dos OHs, dos hidroxilos, entonces pongo dihidróxido. Dihidróxido de un hierro, monohierro, ¿no? O simplemente de hierro, ¿sí? Ya para no complicarnos. Y se acabó. Si te das cuenta es lo mismo que hacíamos en los casos anteriores. Solo ha cambiado el oxígeno por el OH. Y algo más, los hidróxidos solo trabajan con elementos metálicos. Nunca vas a trabajar con elementos no metálicos porque ya estaría mal todo. Solo con esto. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora trabajemos con la otra valencia, con la valencia 3. Entonces tenemos al hierro y al OH. OH con -1 y hierro ahora con 3. Cruzamos y obtenemos hierro 1, OH 3. Ya te dije que no se pueden simplificar.
Nomenclatura tradicional. En nomenclatura tradicional vamos a llamarlo hidróxido. Y como estoy con la mayor de las valencias, que en este caso es el 3, entonces se va a llamar hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Con stock, hidróxido de hierro con valencia 3 en romanos. Listo. Y por último, vamos a colocar por aquí, en UPAC, como tienes 3 OHs, trihidróxido de monohierro o simplemente de hierro. Y así, chicas, culminamos este tutorial. Recuerda que esto solamente es para que nos ubiquemos bien, si tenemos algunas dudas sobre las formulaciones que hemos estado llevando a cabo. Es importante que tomen la seriedad porque las demás funciones que se vienen van a utilizar tanto óxidos como hidróxidos para poder formar compuestos. Si no los has dominado vas a tener serios problemas. En fin, confío en ustedes y espero que este tutorial les haya servido. Gracias.